Bienvenidos a nuestra serie de estudio en la cual abordaremos la primera parte del tema ¿por qué Dios permite el sufrimiento? El sufrimiento no es un tema agradable, pero es necesario abordarlo. El sufrimiento es un estado de angustia o dolor que puede presentarse por muchas razones y de muchas circunstancias. El sufrimiento abunda en el mundo y nos afecta de muchas formas, tanto en el aspecto físico y emocional. Un sufrimiento prolongado puede llevarnos a un colapso del cuerpo y del espíritu. Aflige a víctimas inocentes. Para muchas personas, este hecho inquietante es difícil de reconciliar con la idea de un Dios justo. Algunos se sienten tan afectados por esta situación que tratan de remediarlo, dedicando una buena parte de su energía a realizar obras de caridad, con el afán de aliviar algún sufrimiento inmerecido. Pero a pesar de lo noble que pueden ser estos esfuerzos, las obras de caridad no resuelven los problemas del mundo. Tal pareciera que, en el mejor de los casos, nuestros esfuerzos por detener el sufrimiento no logran que demorar lo inevitable. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué el sufrimiento es algo indiscriminado? ¿Por qué no le sobreviene solamente a aquellos que lo merecen? ¿Por qué los inocentes sufren por acciones y sucesos que no pueden controlar y con frecuencia no pueden prever? Por siglos los pensadores y filósofos han analizado este tema, pero no han podido ser capaces de encontrar una respuesta adecuada de aquellos que sufren. La perspectiva bíblica es animadora y realista. Examinemos la causa del sufrimiento con una perspectiva bíblica. La palabra de Dios es la clave que puede ayudarnos a descubrir las razones por las cuales la gente sufre. La perspectiva bíblica de la Biblia es realista. Nos explica el por qué el dolor siempre ha estado presente entre nosotros y por qué seguirá estando presente entre nosotros. Además, la perspectiva bíblica es animadora, especialmente cuando expandimos nuestros pensamientos para ver la vida en términos del plan de Dios y su propósito para la humanidad. Jesucristo nos dice que parte de su misión es ofrecernos la vida abundante, según Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y refiriéndose a Dios en Salmos capítulo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia a tu diestra para siempre. Se habla que hay delicias a tu diestra para siempre. La Biblia también nos revela cómo Dios va aligerando nuestras cargas y cómo un día vendrá Él y nos dará descanso a todo el mundo. Aún nos habla de una época en la que el sufrimiento desaparecerá por completo. Pero esta no es una condición actual de la humanidad. Jesús entendió que el sufrimiento es parte inherente a la vida. A sus seguidores les dijo y les recordó que en el mundo tendréis aflicciones, como dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento no se acabará por completo,
El sufrimiento aflige al rico, al pobre, al incrédulo, al pequeño y al grande. En esta vida todos experimentamos de una o de otra forma. Tal pareciera que las enfermedades y otros problemas de salud afectan a la mayoría de las personas en algún momento. En el pasado, enfermedades comunes causaron inmensos sufrimientos, pero a pesar de los adelantos de la ciencia médica que ha logrado aumentar el promedio de vida, todos sabremos que un día vamos a morir. En lugar que nuestras vidas se acorten por enfermedades mortales, en los años de la infancia muchos de nosotros tenemos que afrontar en la actualidad padecimientos extenuantes tales como el cáncer o enfermedades del corazón, y muchos padecerán por facultades mentales antes de morir. La guerra no solo causa muertes y heridas incapacitantes en el cuerpo de batalla, sino que produce gran congoja, destruyendo familias, causando pobrezas, sembrando cizaña de enemistad que perdurarán por siglos. Jesús profetizó que antes de su regreso ocurriría el periodo de sufrimiento más grande que no haya existido, debido a la gran parte de la guerra mundial, según Mateo capítulo 24, versículo 6 y Mateo capítulo 21, versículo 22. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, aún no es el fin. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Después del horror de la guerra librada de la primera parte del siglo XX, con sus consecuencias mundiales, la humanidad ha gozado de un periodo de paz relativo por cuanto los conflictos se han presentado desde entonces han sido locales y globales. Cuando el sufrimiento es constante, el hambre y las enfermedades son males que han empeorado, aun en el caso de que se logre tomar medidas exitosas a corto y a largo plazo. Jesús profetizó una época de dificultades con el fin del siglo. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? Pestes, enfermedades, epidemias con frecuencia acompañan al hombre cuando se producen destrucciones, terremotos y de pronto las enfermedades y hambres cobran su cuota de muertes. ¿Cambiará el cuadro alguna vez? Cuando Jesucristo vivió en el mundo hace más de 2000 años, vio este cuadro de miseria, fue testigo de las súplicas de los leprosos, de las viudas necesitadas y de las personas con trastornos mentales graves. Él reaccionó compasivamente alivianando la miseria. La preocupación y la compasión de Jesús fueron evidentes cuando lloró abiertamente a medida que se aproximaba a Jerusalén. Por última vez, veamos en Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si tú conocieses tú también, por lo menos en ese tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio y por todos lados te apretarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Preveía la angustia que la guerra traería sobre su amada ciudad y sus habitantes. Él proclamó:
en Lucas capítulo 4 y versículo 18. El Espíritu está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado. Estas promesas todavía no se han cumplido para toda la humanidad, pero Dios nos asegura que acabará con el sufrimiento en general durante el reinado milenial de Cristo. Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Descubriremos cómo y cuándo sucederá esto. Para entender esto, cómo acabará el sufrimiento, debemos entender cómo empezó y por qué continúa. ¿Por qué Dios, siendo amoroso, permite el sufrimiento? Muchas personas creen que Dios en verdad es un Dios de amor y de misericordia. Debería sentirse obligado por su propio carácter y principio a impedir el sufrimiento en el mundo. Esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Por qué Dios no interviene para impedir el sufrimiento? El mal que Dios permite y las tragedias que suceden llevan a muchos a dudar de la sabiduría y su bondad, y aún su existencia. Algunos ateos citan la realidad de la existencia del mal como su carta de triunfo en los debates acerca de la existencia de Dios. ¿Es obra de Dios? Muchos suponen que Dios interviene furiosamente para castigarnos en el momento en que nos salimos de la línea, cuando la realidad es que generalmente nos permite sufrir las consecuencias de nuestro comportamiento egoísta e irrealitable. Veamos Jeremías capítulo 2 versículo 19 y Jeremías capítulo 10 versículo 23. El Señor Jehová de los ejércitos dice: tu maldad te castigará y tu apostasía te condenará. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber abandonado a Jehová tu Dios y el no haberme temido. Jeremías 10:23. Reconozco, oh Jehová, que el hombre no es el señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. La mayoría de las personas no reconocen que Dios no tiene que intervenir directamente cada vez que nosotros pecamos. Las leyes espirituales que puso en vigencia tienen el poder para castigarnos cuando las violamos. Ahora veamos en gran parte del sufrimiento del mundo causado por el gobierno tirano. Las escrituras nos muestran que Dios puede deponer a los hombres impíos. Veamos Daniel capítulo 2 versículo 12. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que les explicase sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Pues humilló y destronó al rey Nabucodonosor de Babilonia, el monarca más poderoso de su época. La autoridad del rey Nabucodonosor era de tal magnitud que él decidía a quién mataba y a quién dejaba con vida. Daniel capítulo 5 versículo 18 y 19. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Sin embargo, Dios lo humilló y le quitó completamente su poder por 7 años. ¿Por qué Dios no hace esto con más frecuencia?
Nabucodonosor, con todo su poder y su arrogancia, fue la causa de tan solo una parte en minúscula de la miseria que algunos dictadores han infligido en nuestra época. ¿Podemos explicar todo el sufrimiento? Tal vez lo más difícil es de entender acerca del sufrimiento. Es cuando éste llega y no sabemos por qué. Debemos entender que hay tragedias que pudieran ocurrir sin que podamos prevenirlas ni controlarlas. En tal circunstancia, las Escrituras nos exhortan a orar, a pedirle a Dios que nos ayude a afrontar las dificultades y sacar provecho de ellas. Veremos un ejemplo en la que Dios liberó al apóstol Pablo de muchas dificultades, pero al menos de una ocasión lo hizo a pensar de las súplicas de Pablo. Veamos en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentar, en necesidades y en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En esta ocasión, la respuesta a Pablo fue: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En ese caso, fortalecer un aspecto espiritual de la perspectiva de Pablo o de su carácter era más importante que su bienestar físico. Necesitamos estar conscientes de que Dios nos ha prometido. Ahora bien, aquellos que resultan heridos o muertos en accidentes o en desastres naturales con frecuencia son víctimas inocentes. No todo el sufrimiento son víctimas inocentes. No todo el sufrimiento es a consecuencia de la desobediencia personal o de un comportamiento irresponsable de la persona que sufre. Tenemos que tener algo muy claro y preciso para que lo veamos con mucha atención. Aún en los 10 mandamientos, Dios recuerda de las consecuencias de nuestras acciones erróneas. Puede afectar a nuestra descendencia por generaciones. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 15. No hurtarás. Al pecar, Adán escogió apartarse de Dios, y desde entonces el resto de la humanidad ha seguido en el mismo camino. Por tanto, el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Una de las consecuencias de las decisiones que la humanidad tomó de vivir contrariamente a las instrucciones de Dios es aquel mundo que en esta merced de los caprichos del tiempo y ocasiones de las acciones de otros. Este patrón prevalecerá hasta que Jesucristo regrese a establecer el reino de Dios en la tierra. Como Dios le explicó a la antigua nación de Israel, la libertad de escoger es esencial para el desarrollo de su carácter. El papel que desempeña Satanás en el sufrimiento. En muchos grupos sociales no está de moda creer en Satanás, y aunque para la mayoría existe,
No lo consideran como un ser literal. Para muchas personas, Satanás es más que una metáfora. No obstante, la Biblia se presenta a Satanás como un ser real, un poderoso ser espiritual que puede hacer mucho daño. Y puesto que tantas personas que creen en un diablo literal, en la Biblia nos lo revela claramente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 y primera de Juan 5, 19. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Pablo menciona el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justiciado, pero el que me juzga es el Señor. En la parábola del sembrador y la semilla, Jesús dijo que tan pronto como a muchas personas se les expone el mensaje de Dios, pero enseguida vino Satanás y quitó la palabra que había sembrado en sus corazones. Marcos capítulo 4 y versículo 15 nos lo explica. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La humanidad se ha tragado la mentira de Satanás sin darse cuenta de que el pecado siempre trae grandes sufrimientos. A lo largo de la historia, la influencia de Satanás ha llevado al hombre a satisfacer sus apetitos físicos de una manera ilegal e inmoral, utilizando sus artimañas con éxito en el huerto del Edén, y desde entonces su estrategia ha funcionado. Jesús dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio. Su propósito siempre ha querido destruir, ya que es destructivo por naturaleza, según Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apollón. En Apocalipsis leemos que los tiempos del fin, espíritus de demonios harán señales e irán a los reyes de la tierra de todo el mundo para unirse a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Según Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por lo que Satanás y sus demonios llevarán al mundo a un tiempo de angustia sin precedentes en la historia de la humanidad. Veamos Job capítulo 1, versículo 12 y capítulo 2, versículo 6. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Job 2:6. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su alma. Cosechamos lo que sembramos. La conclusión debería ser obvia. Las malas decisiones causan mucho sufrimiento. La Biblia nos ofrece una guía para que sepamos cómo vivir. Sin embargo, a partir de Adán y Eva, hemos pasado por alto y desapercibidos repetidamente las instrucciones de Dios, por lo que hemos acarreado mucho dolor y mucho sufrimiento.
La Biblia nos brinda consejos prácticos en casi todos los aspectos de la vida. Muchos de estos principios se refiere a cómo evitar y de cierta manera aliviar el sufrimiento. No podemos vivir sustancialmente libres del sufrimiento hasta que nos reconciliemos con Dios y acatemos sus mandamientos. Como dice en Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de paz te aumentarán. Así que hemos llegado a la conclusión de esta serie, de la primera parte del estudio del porqué el sufrimiento. Que el Señor les bendiga y los invitamos a ver la segunda parte. Bendiciones.